legado de David y la promesa de Dios. Hubo una época en la que Israel se encontraba en el cenit de su historia. Después de guerras, conquistas y luchas por la unidad, el pueblo finalmente tenía paz. El rey David, hombre de corazón apasionado por Dios, había dejado un legado de fe y victorias. Pero aunque su reinado fue glorioso, en su corazón había un sueño que nunca pudo cumplir: construir una casa para el Señor, un templo donde la gloria divina reposara entre su pueblo. Dios, sin embargo, le dijo que esa tarea no sería para él, sino para su hijo. David aceptó con humildad, preparando durante sus últimos años todo lo necesario: oro, plata, bronce, madera y planos detallados. Con paciencia, aguardó que llegara el tiempo de su descendencia. Así, la historia del templo comienza antes de que las primeras piedras fueran colocadas. Empieza en el corazón de un rey que soñaba, pero que entendió que el plan de Dios se cumpliría en la vida de otro. Ese otro era Salomón, hijo de David y Betsabé, un joven que crecería no solo con la carga de gobernar, sino con el peso de levantar la obra más grande que Israel había conocido: el inicio del reinado de Salomón. Salomón ascendió al trono en medio de tensiones. Algunos hermanos suyos reclamaban el poder, y no todos los líderes aceptaban con agrado la decisión de David, pero Dios estaba con él. Poco después de comenzar a reinar, Salomón se presentó ante el Señor en Gabaón y ofreció sacrificios. Fue allí donde ocurrió un momento decisivo. Dios le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no pidió riquezas ni poder militar. Con humildad, pidió sabiduría para gobernar a un pueblo tan numeroso. Esa respuesta agradó a Dios, quien le concedió no solo sabiduría sin igual, sino también riqueza y honra como ningún rey antes de él. Con esa promesa en el corazón, Salomón comenzó a reinar. Pronto se ganó la admiración del pueblo por su justicia. Una de sus primeras decisiones mostró la profundidad de la sabiduría que Dios le había dado. Dos mujeres acudieron a él, disputando la maternidad de un niño. Cada una afirmaba ser la madre verdadera. Salomón escuchó en silencio. Luego ordenó que trajeran una espada. «Partan al niño en dos y den la mitad a cada una», dijo con firmeza. La verdadera madre, desesperada, clamó: «No lo maten, entréguenselo a ella». La otra mujer guardó silencio. Entonces Salomón declaró: «Den el niño a la que pidió por su vida. Ella es su madre». Ese juicio se extendió por todo Israel, y el pueblo comprendió que el rey tenía la sabiduría de Dios. Pero en el corazón de Salomón ardía otra tarea: construir el templo prometido, preparativos para la gran obra. La construcción del templo no era un simple proyecto arquitectónico, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Salomón lo sabía, y por eso se preparó con cuidado. Envió mensajeros al rey Hiram de Tiro, amigo de David. Hiram respondió con generosidad, enviando madera de cedro y ciprés, así como obreros expertos en trabajar metales y piedras. A cambio, Salomón proveyó alimentos y aceite en abundancia. Fue una alianza que unió a dos reinos en la paz de una obra sagrada. Se organizó una fuerza laboral inmensa: 70.000 hombres para transportar materiales, 80.000 para tallar piedras en las montañas y 3.600 supervisores que velaban por la calidad y el orden. La magnitud era tal que todo Israel comprendió que se trataba de algo más que una construcción. Era la misión de una generación. Las piedras eran talladas en las canteras antes de ser llevadas al monte Moria. Así, en el lugar del templo no se escuchaba el ruido de martillos ni de herramientas, sino solo el murmullo de oraciones y el canto de los levitas que acompañaban el trabajo. Todo era reverente, ordenado, santo. La construcción del templo, el templo comenzó a levantarse con majestad. Sus dimensiones eran imponentes: 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Sus muros estaban recubiertos de madera de cedro tallada con figuras de querubines, palmeras y flores. Todo fue cubierto con oro puro, que brillaba con una intensidad que cegaba al mirarlo bajo la luz del sol. En la entrada se levantaron dos columnas monumentales de bronce, llamadas Jaquín y Boaz.
eran símbolos de estabilidad y fuerza, recordando que el reino se sostenía por la fidelidad de Dios. Dentro, el lugar santo albergaba la mesa de los panes, el altar de oro para el incienso y el candelabro de 7 brazos. Pero lo más sagrado era el lugar santísimo, un cubo perfecto recubierto enteramente de oro, donde reposaría el arca del pacto. Allí, 2 enormes querubines de madera de olivo, recubiertos de oro, extendían sus alas sobre el arca, cubriéndola con solemnidad. La narración se detiene en cada detalle. El oro trabajado con precisión, los tejidos púrpura y escarlata, los vasos sagrados, cada objeto hecho con manos consagradas. El templo no era un monumento humano, sino un reflejo de la gloria celestial. Durante 7 años se trabajó sin descanso. Miles de hombres, día tras día, levantaban piedras, pulían metales, tallaban maderas, y cada jornada comenzaba y terminaba con oración. No era solo esfuerzo físico, era un acto de adoración continua. La dedicación del templo. Finalmente, después de años de esfuerzo, el templo estaba listo. Jerusalén se llenó de expectación. De todas partes de Israel llegaron familias, ancianos, sacerdotes y líderes. Era un día histórico. El arca del pacto fue trasladada al templo en medio de procesiones solemnes. Los sacerdotes marchaban con cuidado, mientras el pueblo cantaba alabanzas. Salomón mismo caminaba delante, con el rostro inclinado, consciente de la grandeza del momento. Cuando los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo, algo extraordinario sucedió. Una nube descendió y llenó el templo. Era la gloria de Dios, tan intensa que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie para ministrar. El pueblo cayó de rodillas, y un silencio reverente cubrió Jerusalén. Entonces Salomón se levantó y elevó una oración. Recordó la fidelidad de Dios, pidió bendición sobre Israel y sobre los extranjeros que vinieran a orar en ese lugar. Rogó que Dios escuchara las súplicas del pueblo, en tiempos de abundancia o de sequía, de victoria o de derrota. Su oración era amplia, profunda, cargada de sabiduría y amor por su pueblo. Cuando terminó, ofreció sacrificios en número incontable. El pueblo celebró con banquetes, música y danzas durante días enteros. Era la dedicación no solo de un templo, sino de una nación al servicio de su Dios. El esplendor del reinado de Salomón. Con el templo terminado, el reinado de Salomón alcanzó su punto más alto. Israel prosperó como nunca antes. El comercio se expandió. Las caravanas llegaban desde Arabia, Egipto, Fenicia y más allá. Se construyeron palacios, ciudades fortificadas y rutas comerciales. La sabiduría de Salomón se convirtió en leyenda. Escribió proverbios, canciones y reflexiones. Su conocimiento abarcaba desde la justicia hasta la naturaleza, desde los misterios de Dios hasta el arte de gobernar. Uno de los momentos más recordados fue la visita de la reina de Sabá. Ella llegó desde lejanas tierras, atraída por la fama de Salomón. Trajo camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas. Al conversar con él, escuchó su sabiduría y contempló la organización de su reino. Quedó maravillada. Ciertamente lo que me dijeron en mi tierra era verdad, confesó, pero ni la mitad se me había contado. Bienaventurado tu pueblo, que cada día está delante de tu sabiduría. Así, el nombre de Salomón se extendió hasta los confines del mundo. La gloria eterna del templo. El templo no era solo un edificio, era el corazón espiritual de Israel. Allí se celebraban las fiestas solemnes, los sacrificios diarios, las oraciones del pueblo. Cada rincón estaba impregnado de reverencia. En los días de Pascua, miles se congregaban para recordar la liberación de Egipto. En Pentecostés agradecían las cosechas. En la fiesta de los tabernáculos recordaban la protección de Dios en el desierto. Cada festividad tenía como centro el templo y cada plegaria encontraba eco en aquel lugar sagrado. El pueblo sabía que no era el oro lo que atraía la presencia divina, sino la obediencia. Pero el templo les recordaba que Dios había escogido morar en medio de ellos y que Jerusalén era su ciudad santa. El legado de Salomón. La vida de Salomón estuvo marcada por esplendor, sabiduría y gloria.
Su reinado fue un tiempo de paz, y el templo que construyó permaneció como símbolo de fe durante generaciones. Con el paso del tiempo, Israel conocería altibajos, infidelidades y exilios, pero la memoria del templo de Salomón nunca se borró. Para el pueblo, siempre sería el recordatorio de que Dios habita con los que le buscan de corazón. Salomón, el rey sabio, nos deja un legado inmenso, la convicción de que la verdadera gloria no está en la riqueza ni en los muros de oro, sino en la presencia de Dios que llena el corazón humano y transforma naciones enteras.